Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este espacio del Café Filosófico. Hoy con nuevo set, bueno, digámoslo así, nuevo set porque llegó la Navidad a Monticello. Ya se nos acerca este bello tiempo de la Navidad. Muchas personas que nos ven de otros países podrán decir tan rápido. Sí, lo que pasa es que en Colombia nosotros nos adelantamos un poquito. Tenemos como esa costumbre y acá, bueno, también nosotros hemos querido ya decorar la Navidad y más que en el Café Filosófico, pues como ya se nos vienen también los últimos programas del año, pues queremos que desde ya tenga este ambiente festivo. Así que bienvenidos a nuestro espacio, a todas las personas que nos ven desde Colombia y desde otros países del mundo. Y también bienvenida, la maestra Tita Llano, ¿cómo estás? Muy bien, padre Jorge Iván, muchas gracias otra vez por estar aquí. Un excelente contertulio he encontrado en ti. Gracias, que la filosofía te tiene ahí con tu cuaderno que es maravilloso. El cuadernito de las notas tiene un valor incalculable ya para mí cuaderno de toda esa sabiduría que tú nos compartes. Muchas gracias a los contertulios. Hay 2 países nuevos, Brasil, Inglaterra. Ya de Perú nos venían viendo y hoy tenemos bebida peruana. Hoy tenemos una bebida peruana deliciosa. Tuve la oportunidad de vivir con unos peruanos y la probé, me encantó, pero cuéntanos tú, ¿qué es lo que estamos tomando? Una mazamorra morada, que es del elote, dirían en México, el chocolo, de la mazorca morada, que no la conocemos mucho en Colombia, casi negra, entonces es algo un poquito espeso, se toma incluso como bebida, como postre, con frutitas adentro, piña, ciruela pasa, membrillo, ciruela pasa, canela rociada, y se toma calientita y se sirve así en copa, la mazamorra morada. Así es, está deliciosa. Entonces viva Perú. Viva Perú, un saludo para todos nuestros contertulios que nos escriben, que nos ven, nos acompañan desde este bello país. Y también, pues, a todas las personas que nos están acompañando, como lo decía, desde otros lugares. Recuerden, una bebida buena, deliciosa, que estén compartiendo ustedes en esta noche. Que este Café Filosófico ustedes lo acompañen de una buena bebida y de una buena música también, como la que estamos escuchando. Saludos de entrada a nuestro patrocinador, Línea Estética, esta tienda de productos de belleza que también se vincula a este Café Filosófico. Recuerden ingresar a la página www.lineaestetica.com.co para conocer estos productos. Tita, el café de hoy de entrada a mí me suena muy especial, Tétrico. ¿Cierto? Estamos hablando de las otras muertes y hoy sí que vamos a hablar de las muertes. Pero yo te veo como muy radiante, muy celeste. Explícame por qué viniste tan bonita así, con este tema tan duro que vamos a tratar hoy. No sabía cómo vestirme para la venganza y el resentimiento. Yo creo que vestirme como de perdón, que es la antítesis, no sé, no cuadra hoy mi vestimenta, pero el tema es tenebroso, la venganza y el resentimiento. Así es, bienvenidos a este café. El tema del día, la venganza y el resentimiento, que viene en la línea del tema de los últimos cafés, ¿cierto? Que empezábamos a hablar, o que hablamos mejor, de la muerte. Después, los 2 últimos viernes estábamos hablando de la envidia, y sobre todo con esa expresión que varias contertulios nos la comentaron, se siente un fresquito. Sí, ¿Qué pasa con ese fresquito? Cuando uno le desea, cuando yo le deseo el mal a alguien, sabemos que no está bien hacerlo, ¿cierto? Pero se siente un fresquito. Me hablabas, esa es la venganza. Pues bien, por eso queremos tocar este tema de esta noche. Pues tristemente no, hay que decir que no es un sentimiento para nada bueno, pero que acompaña muchas veces a las personas frente a un dolor que le han producido. Entonces, que este café nos sirva para eso. Sí, y amenizado con esta música de los 300, la película de 2006, que parece que es una película tan vendida como Piratas del Caribe, estadounidense, el director Snyder, el productor musical Bates, los 2 estadounidenses. Cuenta de la manera, no podemos nosotros decir que aprendemos historia a partir del cine, pues el cine nos motiva, hay películas un poco más fieles, otras menos, pero sí cuenta la historia de una de las guerras médicas en el año 450 a.C., en el estrecho de las Termópilas, en el que he tenido la bendición de estar, y realmente se siente ahí algo por Leonidas, este valiente soldado griego. Y quiero mencionar algunas de las cosas legendarias que se mencionan
porque dan la pista esa de la venganza. Esa batalla en que nada más eran 300 y eran miles los persas que venían a mando del rey Jerjes, que odiaba a Leonidas, lo odiaba, le dijo incluso, ven, entrégame Grecia y ya, Grecia es mía y tú eres el gobernante único. Y le dice Leonidas en esa literatura apócrifa, aunque es Heródoto el que dice que Leonidas dijo eso, le dice: no conoces el valor de las cosas, por eso deseas lo ajeno. Yo prefiero morir por mi pueblo que ser el gobernante único de mi raza, ¿sí? El valor, porque el valor y la victoria es algo que no podemos pensar que está en la venganza. La victoria de estos 300 que realmente mueren, pero es una fase que da, pues que da luego la victoria posterior a Grecia en esas guerras. Les decían, pero es que vienen miles de persas, las flechas que traen, el armamento que traen podrían tapar el sol. Y dicen los griegos, porque los griegos tú sabes que es el pueblo que nos lo da todo a Occidente, donde tenemos que aprender. Entonces dicen, pues batallaremos en la oscuridad. Y lo último le dice Jerjes, entrega las armas. Malonlave dice ahí en todos los monumentos de Leonidas, vengan por ellas. La guerra es una forma de venganza. Entonces la música que estamos escuchando es muy majestuosa, muy heroica. Hablábamos de los héroes en el buen sentido de la palabra. De todo modo, Leonidas es un héroe para los griegos, inclusive actuales. Son muchos los monumentos que hay. Te digo que estar en ese estrecho de las Termópilas se siente algo muy especial. Pero la guerra es a la sociedad como la venganza es al individuo. O sea, la guerra es una venganza de todo un grupo, de toda una tribu, bien sea porque quiere atacar o bien sea porque se tiene que defender. De ninguna de las dos maneras se aprobaría, en lo que vamos a hablar ahora del perdón y del resarcir, de ninguna manera se aprobaría. Tendría que haber otras formas, es el fracaso del derecho que es posterior. La guerra y la venganza son muestras de fracaso. Ahora hablamos de qué fracaso. No se logra nada con la venganza. No se logra nada con la venganza. No. Bueno, de entrada ahí ya hay una conclusión. Sí. Muy importante, no se logra nada con la venganza. Tita, antes de entrar propiamente con la venganza y el resentimiento, nos hacían una pregunta muy interesante. Veníamos hablando de la envidia con tertulios. Si alguno no ha visto los 2 cafés anteriores, tienen que vérselos, estuvieron muy interesantes. Y claro, todo el tiempo hablamos del envidioso, ¿cierto? Entonces la persona que siente envidia, lo que experimenta, cómo combatir la envidia. Pero alguien nos hizo la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el envidiado? ¿Cierto? Sí. ¿A quién le tienen envidia? ¿Qué actitud tomar? ¿Cómo comportarse? Sí, y entonces habíamos hablado de cómo evitar la envidia, ¿cierto? De eso sí hablamos, cómo no formarla, cómo no cultivarla. Y hoy tenemos que hablar también, Jorge Iván, que no se nos olvide, por favor, tú que me vas regulando con ese cuaderno, que no se nos olvide revisar desde el escenario de familia y escenario de colegio, ¿cómo podríamos estar enseñando la venganza, Jorge Iván? Porque así como dijimos que enseñamos sin querer la envidia, que pusimos el camino, no, váyase para el otro lado, el de la admiración, también enseñamos la venganza. Hay ciertas acciones de colegio, de institución educativa y ciertas acciones de la familia que lo que enseñan es la venganza, ¿sí? Entonces respondámosle a esta contertulia, Angélica, sobre qué hace el envidiado, cómo se defiende. Bueno, ahí me encanta Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Claro. Jorge Iván. Hay pozos muy secos realmente, pero yo lo que he visto es que, como dijimos, que el envidioso es una persona con baja autoestima, inclusive en las soluciones, mira que dijimos, pues formen la autoestima, y volví yo a hacer como publicidad de todo el trabajo que ustedes hacen aquí los sábados, que apunta hacia ese cuidado de uno mismo, que es el cultivo de sí, la autoestima. Entonces, el envidiado, la víctima de la envidia, lo que puede hacer es reconocer al otro. Ese envidioso tiene baja la autoestima, y si uno lo reconoce,
porque ya dijimos, es que somos superiores siempre en algo al otro y somos inferiores en algo al otro. Si yo que soy el envidiado soy la víctima porque realmente me hacen mucho daño, cuando a mí me envidian me hacen daño porque ya dijimos que la envidia actúa, y la envidia actúa a través de la mentira y a través de la difamación, que hoy mencionaremos y repetiremos otra vez. Nosotros sí condenamos a muerte, nosotros sí matamos a la gente, Jorge Iván, aunque esté en nuestro código del cristianismo, aunque esté en otros códigos, nosotros sí matamos. Solo matar la honra de alguien, solo deshonrar a alguien, esa palabra ya se extraña en este tiempo, Jorge Iván. Qué extraño que la palabra sea extraña, la palabra ya se nos quedó como ajena, como de viejitos. Honra, el honor, deshonrar, difamar, y eso lo hacemos con los chismes. Mira, cuando una empresa no da buenas recomendaciones de alguien, y ya lo dijimos en un café, una forma de no dar buenas recomendaciones de alguien es: tú me llamas a preguntarme por Miguel, y yo te digo, ay, preferiría que me llamaras en otro momento, o mejor dejemos así, yo ya te puse a que te imaginaras de Miguel todo lo que quisieras, ¿cierto? Incluso a veces a nivel de gobernantes, entra un alcalde nuevo, un presidente nuevo, y tiene que borrar todo lo anterior del otro, tiene que desaparecer todo lo que el otro hizo. Sucede incluso a nivel de empresas, de instituciones, o sea, borremos, esta persona hizo tal cosa en esta institución y borrémoslo, es una manera de matar al otro. Nosotros sí matamos, y hoy tiene que salir el tema de la pena de muerte. Y algo más común, el chisme, por ejemplo. El chisme es difamar, o sea, el chisme es difamar, el chisme es matar la honra del otro. Entonces, nosotros sí matamos, y hoy va a salir la pena de muerte cuando hablemos de la venganza. Entonces, una solución, seguimos con nuestra contertulia. Reconocer, pero con honestidad, uno es la víctima en ese momento, con honestidad tratar de encontrar en esa persona alguna cualidad y uno podérsela decir, para como subirle la autoestima, pero no estoy diciendo de manera hipócrita, de manera verdadera, tratar de subirle la autoestima a esa persona, de reconocerla para que no se sienta atacado por uno. Mira que inclusive la envidia, que se crea tretas, si yo te tengo envidia a ti, Jorge Iván, con seguridad que yo no diré: es que yo me siento inferior a ti. ¿Sabes qué voy a decir? Porque como la envidia toda es retorcida, voy a decir: es que tú te crees superior a mí, Jorge Iván. Tú y yo no hemos podido trabajar en este equipo porque te crees superior a mí. No, debo ser sincera y decir: es que yo me creo inferior a ti, y eso me está generando muchos problemas. Entonces tú en ese momento eres el envidiado, pues tienes que hacer uso pues del sentido común del que vamos a hablar ahora, de la compasión que hablamos en otro momento, y decirme: Tita, no, tú tienes estos valores, estas cualidades que también le sirven al equipo. Es una forma. La otra forma es la compasión, pues ya la mencionamos, realmente acoger al otro y abrazarlo, aunque está desvalido, aunque se está haciendo daño él mismo. Entonces es la compasión, el reconocimiento, el amor, Suena extraño y a algunas personas no les gustará la respuesta, de pronto un poco simple. O sea, ame a esa persona, Jorge Iván. Ya hemos hablado de tantas formas de amar al otro: la simpatía, la empatía, la compasión, la amistad cívica, la cordialidad, la camaradería. Y si no es posible, retírese, porque es un ambiente, realmente trabajar en un ambiente en que te envidian termina haciéndote daño. Realmente uno tiene que saberse retirar en el cuidado de sí de ciertos ambientes. Ojo. Exacto, con sobre eso. todo porque hay personas que se apagan, o sea, dejan que se apaguen, pues, y tampoco está bien, o sea, apagan su luz. Apagan su luz, exacto. Sí. Entonces, me molesta que brilles, recordamos Claro, la luciérnaga. esa luciérnaga y Sí. esa serpiente que se le va a comer. Me molesta que brilles, pero pues también yo me pongo en el lugar de la luciérnaga y dice: yo no puedo dejar de brillar, soy yo. O sea, obviamente todo eso acompañado de humildad, pues, y el saberse, lo que tú dices, saberse superior en lo que es superior, pero no permitir tampoco que la otra persona te apague, ¿cierto? Porque esa, podría decir yo, es la intención del envidioso. La intención del envidioso, aparte de matarte, pues, como tú dices, de difamar, es apagarte, o sea, que dejes de brillar. Claro, porque acuérdate que decíamos que quiere poner todo a su medida, a su escala, y eso es lo que denuncia. Recordemos en el capítulo 5-6, la envidia, José Ingenieros, el libro que te regalé con tanto cariño, con tanto amor. Gracias. No nos dé miedo decir la palabra amor, ¿no? Con tanto amor. El capítulo 5 y el capítulo 1 y 2, la mediocracia. Lo que tú estás diciendo, Jorge Iván, así es como explica José Ingenieros que se configuran las mediocracias, porque entonces esa persona
persona que tú estás diciendo, el envidiado, tiene ya tanta temor, está tan gastado que mejor oculta su luz y baja su talla. Y así es como una empresa, imagínate, todos los envidiosos terminan bajando la empresa a un nivel de lo mediocre, a un nivel inferior, no la impulsa porque esas personas en ese clima laboral enrarecido prefieren ya no proponer, no apartar, no lucir, no regalar su talento, su inteligencia, porque sienten temor. Ah, mire pues Jorge Iván, ya lo que propuso nos va a poner a trabajar más. Ay, usted siempre tan lucido delante del jefe, siempre se le ocurren las ideas. Entonces eso va carcomiendo una empresa. La empresa tendría que revisar eso. Voy a hacer una fe de ratas porque creo que la semana pasada tengo pues ahí entre todos los miscues, entre todos los desaciertos, no sé yo por qué confundo a Adela Cortina con María Zambrano, pero porque son españolas, pero María Zambrano ya falleció, es anterior a Adela Cortina, que es quien está viva. Yo creo que yo dije que era María Zambrano la que dirigía y era fundadora de esta organización que se llama ENOR, Ética de los Negocios y las Organizaciones, y no quiero dejar pasar esta fe de ratas porque es que el que sepamos que en España existe esa organización ENOR, Ética de los Negocios y las Organizaciones, nos puede ayudar a muchos en las organizaciones. Yo que trabajo en la universidad, todo lo que es la filosofía pues de las organizaciones, entonces es un referente pues muy válido, ¿sí? Eso le sucede a las organizaciones y eso es lo que analiza José Ingenieros en el capítulo 1, 2 y 3 del libro. Okay. Bueno. Sí, podemos resumirlo, creo que empezaste perfectamente. Okay. Donde no hay amor, pon amor, sacarás amor. O sea, si te tienen envidia, pues busca reconocer al otro, ¿cierto? Con compasión, con reconocimiento. Sí, verdad. ¿Cierto? Y eso sí, no dejes que se apague tu luz. Tampoco. Y eso sí, retírate. O sea, si no, retírate. Retírate de esa relación, retírate de ese ambiente, retírate de esa organización, porque realmente pues nos tenemos que cuidar y el daño existe. O sea, el daño existe y los envidiosos hacen mucho daño. Así es, Tita. Bueno, hablábamos frente a la envidia de que es precisamente esa fuente de todos los males, es esa persona de baja autoestima, esa persona que quiere hacerle daño al otro porque no lo soporta brillar, ¿cierto? Pero entonces ya cuando hablamos de la venganza, ¿sí? ¿Dónde brota ese sentimiento de la venganza? Acuérdate, pero quisiera explicar el resentimiento que nos quedó pendiente porque dijimos que la envidia toma esas formas de rencor, de odio, ¿sí? Y que las formas contrarias son la admiración, la emulación, y nos quedó pendiente el resentimiento porque es una palabra que hemos utilizado mal y dijimos además por cuenta de la genealogía de la moral de Nietzsche, entonces pues nos han hablado mal del resentimiento, no es rencor, que ya lo explicamos. Del resentimiento solamente habla mal Nietzsche porque lo está confundiendo, pero en filosofía política, resentimiento, y si vamos a la RAE, inclusive dice: y tú me afirmaste ese día porque yo te pregunté, el viernes pasado te pregunté, Jorge Iván, hay gente que realmente puede sentir que está siendo maltratada por la sociedad, por la vida. ¿Y tú qué me contestaste? Que sí, o sea, realmente hay injusticias, o sea, a veces la vida o los otros no me tratan como debe ser. Entonces yo siento y resiento, con ese prefijo re es como duele muchísimo. El resentimiento, porque lo ha estudiado la filosofía política, porque puede ir acompañado de ira, o sea, ese sí es el odio al mal que tenemos que cultivar, que dije que la misma espiritualidad nos lo enseña, odiar el mal. Entonces, el resentimiento lo que pasa es que se ennoblece más cuando yo no lo siento respecto a mí misma, o sea, siento resentimiento de que a mí me estén tratando mal, pero yo logro impulsar hacia actos de justicia, hacia cambios sociales, acompañado de una postura crítica social. Cuando yo me resiento es de lo de un tercero, o sea, tengo resentimiento de lo que le hacen a Jorge Iván. Entonces, ¿qué hago? Tengo ¿te acuerdas de el consentir a una que veíamos de Scheller? Entonces ahí hay un sentimiento vicario, yo siento lo que tú sientes y voy y actúo e incluso impulso a nivel de Estado nuevas leyes. Y lo mencioné la semana pasada y lo quiero repetir, pues las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, realmente trabajan con el resentimiento. Ellos están resentidos respecto a la injusticia que se comete con unos grupos, con unos terceros, no con ellos mismos, y ellos
inclusive se sienten llenos de unas capacidades, de una superioridad, de unas oportunidades, de unos contactos, de una capacidad de redactar leyes, de ir, de acceder a los organismos del Estado para luchar por ellos. Si no fuera por el resentimiento y la ira, que lo mencionamos en el miedo, dijimos que la ira era el sentimiento, la emoción más criticada, o sea, que alguien sienta ira es horrible, pero también mencionamos a Jesús. ¿Por qué aparece ese pasaje? ¿Por qué no han desaparecido ese pasaje del Nuevo Testamento, de la ira de Jesús? Entonces, la ira es sentir que hay una injusticia, o sea, un sentimiento negativo que me produce la injusticia cometida ante alguien que no la merece. Y gracias a la ira yo puedo sentir compasión, que es amar a ese desvalido que está sufriendo. Entonces la ira puede impulsar muchas veces la compasión, y la ira puede acompañar o impulsar el resentimiento. Y justamente la compasión, dijimos, acompaña, perfecciona muchas leyes que están incompletas, que están crudas, a las que les falta un pedazo, que eso lo hacen mucho las ONGs, o inclusive justamente la ira, el resentimiento y la compasión, que esa herida, o sea, cuando yo resiento, tengo una herida, esa herida la convierte en norma. ¿Cómo no va a ser bueno sentir resentimiento frente a los organismos de Estado, como decíamos la vez pasada? De a todos sus necesidades básicas, suplan las necesidades básicas, decíamos que era una solución en la envidia. Entonces dijimos, Jorge Iván, no podemos decir que personas que sienten un malestar porque nosotros tenemos casa, porque tenemos cierta ropa, porque tenemos buena comida, lo mencionamos así, ¿cómo vamos a decir que esas personas que carecen de cosas que tú y yo disfrutamos tienen envidia? No, Jorge Iván, están resentidos con el Estado porque no les ha dado lo que les debería dar. Lo que pasa es que a nosotros en este modelo neoliberal se nos olvidó que el Estado, que recoge los impuestos de todos, en mayor o menor medida tendría que ser el garante de. Ahí pues nos metemos en un asunto de modelos socioeconómicos y políticos, pues muy unas aguas procelosas, pero queda pues esa inquietud para los contertulios, ¿no? Entonces el resentimiento sí habría que celebrarlo, lo mencionan en la filosofía política. Una de ellas es Martha Nussbaum, que la vamos a volver a recomendar hoy. Pero entonces, ¿de dónde? Bueno, ya primero ese es el resentimiento, ahora sí. No, sí. Antes de pasar incluso a la venganza, me queda dos cosas frente a esto. Me parece muy interesante escuchar el resentimiento como una emoción, un sentimiento positivo, ¿cierto? O sea, hay que sentirlo porque eso es lo que me permite a mí luchar contra las injusticias. Sí. Bueno, es interesante, porque generalmente uno habla muy negativamente del resentimiento. Sí. ¿En qué punto entonces se asocia como algo negativo o más con el rencor? Porque nosotros, yo digo, soy una persona resentida, o esa es una persona resentida, ¿en qué sentido se habla? Muy iluminadora tu pregunta, Jorge Iván, gracias. El resentimiento, como ya he dicho tantas veces, dicen, esta señora tan cansona, ¿cómo se pega el lenguaje? Es que el lenguaje es del que nos tenemos que pegar, Jorge Iván. Es que eso es lo que hace la filosofía, desentrañar significados, y las palabras crean realidades. Entonces sí, entonces hagámonos más amiguitos del diccionario. Mira, tenemos cantidad de aplicaciones en el celular, en el teléfono, una de ellas que sea el diccionario de nuestra lengua. Resulta que la palabra resentido la hemos utilizado como sinónimo de rencor, que ya lo expliqué la semana pasada, ¿cierto? Sí. Y ahí se confunde también Nietzsche. Pues bueno, una traducción del alemán. Es más, es que a nosotros nos pasó, Nietzsche es alemán, a nosotros nos pasó fue el concepto de resentment del francés como rencor, y no del resentment en inglés como resentimiento político. En el inglés sí se entiende así, y nosotros heredamos más bien fue el francés, ¿sí? Yeah. Y la otra acepción que le damos de manera coloquial al resentimiento es la que estás diciendo, la persona acomplejada. Yo soy un resentido social, se dice mucho. Un resentido social es una persona acomplejada por lo que el otro tiene, pero no es que me falten las necesidades básicas cubiertas. Yo no llamaría resentido social al que le falten las necesidades, no tenga suplidas sus necesidades básicas y que tiene derecho a reclamarlas, a un mejor salario o a un salario justo, al Estado, a su patrón, etcétera. No llamaría eso es equivocado. Y dice Tubó, creo que es como se llama, que dice que qué tan cómodo es para nosotros los que estamos en ciertas posturas de comodidad, como comodidad superior, criticar a los que están en menor condición y llamarlos resentidos. O sea, lo que estamos es defendiendo
nuestra comodidad. No, eso se llama una persona que está tomando conciencia de sus derechos, de sus necesidades no satisfechas. Ese yo lo llamaría el acomplejado, es una persona que no reconoce lo que tiene, lo que hace, lo que es, está muy acompañado de una baja autoestima, tiene rencor, que lo ligábamos mucho a su historia de infancia o de adolescencia, decías tú otro día. De todos modos el resentido sí desea lo del otro y es un amargado, todo resentido social es un amargado. Yo creo que en los grupos de amigos siempre de pronto se nos aparece un resentido, sí, una persona que sí, que critica, ay, pero pues ese árbol de Navidad tan bonito y ustedes pues no tienen es que ayudar a los pobres y cuánto se gastaron en esas bolas de Navidad. Sí, cuando criticamos, por ejemplo, la belleza o el ornamento de los templos, de las diferentes religiones, ahí puede haber algo de resentimiento social, no sé si... O sea que más que, bueno, que el resentido, entendiéndolo pues desde un aspecto negativo, tendríamos que hablar más bien es como de acomplejado. Sí, o sea, acomplejado. Yo soy un acomplejado, esta persona es muy acomplejada. Muy acomplejada, sí. Entonces distingamos cuando estamos llamando resentimiento. Exacto. Al rencoroso y al acomplejado. Son dos cosas distintas, tener rencor y tener complejos de inferioridad. El resentido tiene complejos de inferioridad en el tener, en el hacer, en el ser, en el estar. Complejos de inferioridad frente al otro y no quiere reconocer que lo podría emular, que lo podría admirar o reconocer sus propias capacidades. Las soluciones ya las mencionamos la vez pasada. Incluso tú dijiste ahora, el resentimiento es una emoción positiva. No, incluso te digo cómo se llama en filosofía política, es una emoción moral. Es una emoción moral, es un sentimiento moral, se le da la categoría de sentimiento moral porque produce cosas correctas moralmente, como la ayuda al otro, como la compasión, como la asistencia. Eso, y si yo siento algo negativo frente a una persona por el daño que me causó, no es resentimiento, sino rencor. Venganza, sí, sino rencor y muy ligado a un pasado sin futuro, que eso es lo más desgraciado, lo más desdichado, rencoroso. Acuérdate que dijimos no tiene futuro y mencionamos a Hannah Arendt en Carácter y Agresividad y lo vamos a volver a mencionar hoy. No cree en el nunca más y un nuevo comienzo, que es una cosa muy bella del perdón, nunca más y un nuevo comienzo. Exacto, ¿sí? O sea, tú me hiciste algo hace un mes, hace un año, estoy muy resentido contigo. No, no sería eso, sino que te tengo rencor, estoy anclado al pasado e incluso no crees que nuestra relación pueda tener un nuevo comienzo, que es la base del perdón. Es la base del perdón. Tú no crees en el futuro, tú estás anclado al pasado. Y pues, caramba, hay un error antropológico y existencialista gravísimo no creer en el futuro. Es que cualquier filosofía, cualquier tesis, cualquier argumento en que no crea en el ser humano como un hombre de porvenir, lo que está por venir, un hombre posibilitado, un hombre perfectible, un humano perfectible, con futuro, con ansia de futuro, ya tiene errores de fundamento teórico. No se puede hablar del ser humano sin hablar del futuro. Exacto, claro, total. Muy bien, bueno. Me has aclarado muchas cosas. Sí. Entonces, ahora bien. Sí, la venganza. Entonces, puedo decir, soy un resentido. Eso suena muy fuerte. Habría que hacer toda esta explicación que tú nos acabas de dar para no decir, tengo un resentimiento. No, pero el diccionario, lo chévere es que si uno lo busca en el diccionario está bien. Está bien definido. Sí, está bien definido. Bueno, entonces ahora sí, hablemos de la venganza. La venganza... Mira, sabes que la venganza era la forma más primitiva de resarcir el daño que un sujeto le hacía a otro sujeto. Era una experiencia privada. El otro me hacía un daño y yo iba y vengar, viene de vis, de algún tipo de victoria que no se considera pues victoria. En Ameri, el filósofo austríaco, dice eso no es victoria. En Hobbes, en el Leviatán, eso no es victoria. Vanagloriarse de algo que no tiene futuro, de algo que no es bueno, ¿qué es la vanagloria? Gloriarse de lo vano, de lo que no tiene futuro y de lo que no es bueno. Entonces era la forma primitiva de resarcir el daño, porque la sociedad siempre ha estado acompañada del defecto. O sea, la sociedad tiene que reconocer que el delito, que el error, que el crimen, pues que es un delito, hace parte de la sociedad, porque la sociedad es perfectible, porque está hecho de individuos perfectibles, o sea, que cometen errores. Entonces, en la misma escala del individuo, del grupo, de la tribu y de la sociedad va a haber errores. Pero entonces la forma privada era
la venganza. En la venganza, la persona decidía cómo cobrarse el daño. Resulta que se encuentra en el año 1700, pero algunos dicen que es 2500 antes de Cristo, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi pertenece a Babilonia, la antigua Babilonia, estamos hablando de los pueblos de Mesopotamia. Hay una estela, está hecha en basalto, se encuentra en el año 1200, o sea, no se sabe si es 1700 o 2500, es el Código de Hammurabi, pero la estela, la única que hay en el Museo del Louvre, hecha en basalto, es encontrada en 1200. Ahí están las 200 y pico de leyes de Hammurabi, que era el rey que recibió del dios Marduk esas leyes, así como Moisés recibió las 10, las tablas posteriormente, ¿sí? Entonces, estas leyes todas estaban formuladas en si esto, entonces aquello, si esto, entonces aquello, si esto, entonces aquello. ¿Listo? Una de ellas era la ley del talión, de la que hay que hablar ahora, porque aparece en el cristianismo, porque Jesús la señala, y ya vamos a ver por qué Jesús la señala. Entonces, el Código de Hammurabi, cuando aparece, lo que hace es que le arranca al individuo esa posibilidad de hacer en privado lo que pertenece a la sociedad. O sea, le arranca la posibilidad de ese agravio, le dice, no señor, o sea, esa persona que le hizo a usted un daño pertenece a la sociedad. O sea, cuando ya tenemos un instinto gregario, cuando ya hay reconocimiento, seguimiento y observancia, ¿sí? Reconocemos, seguimos al otro, lo observamos y obedecemos. Entonces, cuando nace ese sentimiento gregario en reconocimiento, seguimiento y obediencia, entonces se dice, esa persona que le hizo el daño es de la sociedad y usted que va a hacer el daño es de la sociedad, es de la sociedad. Entonces esto lo vamos a arreglar en la sociedad y por eso el rey Hammurabi, para evitar esa exacerbación de violencia, pues Gandhi en uno de sus discursos, él le dice a Inglaterra, bueno, si seguimos ojo por ojo, ahorita volvemos a la ley del talión, si seguimos ojo por ojo vamos a quedar en una sociedad de ciegos. Entonces eso es lo que el Código de Hammurabi hace con los ciudadanos pues de Babilonia, y ahí se dice, es el nacimiento del derecho penal que nace antes del derecho civil. Esto es pura filosofía del derecho, filosofía política, ¿sí? Entonces hay que ir a esa raíz de cómo la venganza es la que hace nacer el derecho. Y específicamente ahí nace el derecho penal, aunque las leyes de Hammurabi tenían reglas de derecho civil y de derecho penal. ¿Qué pasa? Entonces ya se dice, uno, se le quita la posibilidad al individuo, usted solo no va a vengar, usted no va a vengar, porque ese sujeto, lo quiero repetir, es de la sociedad y ustedes también de la sociedad. Esto lo vamos a resolver en la sociedad. ¿Listo? Enseguida, tiene que definir qué es el daño, que ahí entonces se vuelve muy subjetivo. Ah, no, es que a mí me parece que usted me dañó, pero ¿cómo en qué te dañó? Es decir, tú ahora no eres el que me sirve tal, o tú ahora pasas y me ignoras o no me mencionas o no. Y para mí eso es un daño. Eso sucede mucho en las parejas que tú atiendes. Vienen y se te quejan de unas cosas, Jorge Iván, que tú pues por respeto los escuchas, pero tú en tu interior dices, ¿a qué hora esto es un daño? Que es lo que hace, por ejemplo, el consultorio filosófico, que es una figura, nunca la hemos mencionado. El consultorio filosófico existe, nace en Inglaterra, toma mucha fuerza en París, en Colombia, en Medellín ha existido consultorio filosófico con Víctor Raúl Jaramillo. Es atender al otro desde hacer terapia con la filosofía, y se trata de desentrañar significados, y tú mismo te puedes sorprender, pues el otro, ¿a qué hora está diciendo que esto es un daño? Resulta que el derecho penal, o sea, en el Código de Hammurabi dijeron, a ver, y también vamos a decir que es un daño, y ojo, no vamos a considerar que es daño si no está escrito en esta estela, porque además Hammurabi hizo que pusieran esa estela de basalto en todas las ciudades, en los centros de todas las ciudades, y todo el mundo las podía leer. Entonces, tiene que estar publicado, estaba en la estela, tiene que ser previo a la comisión del supuesto daño, tiene que ser verdadero, tiene que ser cierto, ¿sí? El daño. La relación entre el daño y el castigo aparece cuando se le da la proporción a que sea necesario y útil, pero eso inclusive es posterior. Ahora va a aparecer Ameri, pues siglo XX,
Austria, pero va a aparecer. ¿Te acuerdas de Feuerbach, que tú y yo lo estudiamos en el ateísmo? Un ateísmo muy bien estructurado, es admirable, el humanismo ateo o la antropología atea. El que nosotros estudiamos tú y yo en la universidad es Ludwig. El Ludwig Feuerbach. El papá es Ansel Feuerbach, y Ansel Feuerbach se pega de Penas y Delitos, una obra de un autor, César Beccarías, italiano. Se pega de ahí, son todos de la época de 1700, y a la vez se pegan de Hobbes en el Leviatán, en 1600. Entonces ya ahí aparece, porque se dice que el derecho moderno tiene unos 300 años, aparece el concepto, combino Hammurabi con esto, aparece el concepto, ya había dicho daño que es, y aparece el concepto de castigo. El castigo, ojo Jorge Iván, y aquí es donde podemos darle algunas recomendaciones a los maestros y a los padres de familia. El castigo tiene que ser necesario y útil. No, necesario pero no útil, no. Útil pero no necesario, no. Tiene que ser necesario y útil. Y voy a decir una cosa bellísima, bellísima, hermosa, hermosa. Tiene que devolver a ese individuo que ha dañado a la sociedad. Tiene que devolverlo a la sociedad. Mira, pues aquí tú, para la teología y todo lo que tú trabajas, y desde el cristianismo, uno queda completamente admirado, como desde otras historias, desde otras geografías, pues cuando Jesús aparece hablando de la ley del talión, ya había corrido mucha agua, ¿sí? Respecto a eso. Entonces, quedémonos con esa idea para explicarla ahorita. Tiene que ser necesario y útil, y tiene que devolver a la sociedad a ese individuo. Por eso es que la pena de muerte no se admite sino en 75 países, no se practica sino en 25, y en América solo en Estados Unidos desde Donald Trump, porque ya Barack Obama la había tumbado y Donald Trump la volvió a poner, ¿cierto? En América no hay ningún país que se practique. En Colombia desde 1910 no se practica la pena de muerte, porque ya desde Hobbes y desde todos ellos, desde Hammurabi, no se puede quitar la vida a nadie, no se puede quitar la vida a nadie. En la venganza hay muerte al otro, y no legislada por la sociedad. Entonces, en ese código de Hammurabi estaba la ley del talión. La ley del talión es del código de Hammurabi. Cuando Jesús la menciona, pues es por hacer una referencia a una cultura que era cercana a esta cultura. Mesopotamia, estaban ahí pegados pues al lado, ¿no? Listo, entonces hace referencia a esto. Inclusive Jesús hace, a nivel de derecho, pues los abogados penalistas y pues en filosofía del derecho se le reconoce a Jesús, como hemos reconocido de Jesús tantas cosas aquí, desde otros escenarios, desde otras perspectivas. Se le reconoce que ninguna religión había hecho lo que hizo Jesús, de romper con la ley judaica y meter otra categoría, que era lo del amor y lo del perdón, meter otra categoría. Y ahora vamos a tener que hablar del perdón y vamos a tener que hablar de Colombia muy específicamente. Entonces, cuando él hace referencia a la ley del talión, cuando dice no, ya no es ojo por ojo, recuérdanos eso, Jorge Iván. Recuérdanos eso, por favor. Que ya no es ojo por ojo. Sí, pues que él dice que no es ojo por ojo, diente por diente, pues Jesús critica eso. Sí. Bueno, exactamente no recuerdo ahora, pero todos lo sabemos, pues sí, que Jesús sí hizo una crítica a eso, ¿cierto? Bueno, Jesús hizo una crítica a eso. La ley del talión realmente era buena, era buenísima, porque medía la proporción del daño, ¿te acuerdas? Exacto. Que dije, ¿cómo es que usted, esa persona, vino y le robó una gallina y usted va y le roba una vaca? Pues una gallina y una vaca es una vaca. ¿Cómo así que esta persona vino y le robó una gallina y usted va y la mata? Entonces la ley del talión es, no, o sea, no se le puede robar vacas sino al que ha robado vacas, no se le puede sacar el ojo sino al que ha sacado el ojo, pues en una forma metafórica de decirlo. O sea, reclame, haga el resarcimiento en proporción. Entonces mira que estaban regulando cosas. Lo que pasa es que Jesús mete una categoría que la vamos a dejar pendiente, completamente distinta, y que se nos apareció en Colombia ahora. Se nos apareció en Colombia, y solamente en Colombia, y tenemos que hablar de eso, y tenemos que hablar al margen de la política, sin hacer politiquería. Bueno, entonces, la venganza, ¿por qué es mala? Porque se dice también,
por Ameri, austríaco, por fuera del derecho, no, eso lo dice César Beccarías, por fuera del derecho no hay lugar a la sanción. O sea, tú no puedes sancionar sin las sanciones que estén escritas, ¿sí? Que sean públicas, que sean de la ley. Tú no puedes tomar la ley por tu propia mano, es que dicen, hizo justicia por su propia mano. Y mira que llevamos 2.500 años con eso. Entonces, ¿a qué hora una persona de 2020, sumémosle 2000 a los 2.500 años o los 1.700 años del Código de Hammurabi? ¿A qué hora una persona en 2020 se le va a ocurrir hacer lo que la humanidad desde hace 3.500, 3.700 o 4.500 años dijo que no se hacía? Que es que la venganza es de la sociedad y es el resarcimiento, y el resarcimiento es que haya reparación, que haya justicia, ¿sí? Que haya verdad y que haya reconstrucción. Y que haya reconstrucción. Sí, restauración. ¿Listo? Entonces. Ya me acordé. Sí. Que estaba. Qué bueno. Discurso de las bienaventuranzas. Me acordé yo Sí. que está. Discurso de las bienaventuranzas, la reinterpretación que Jesús hace de la ley, ¿cierto? Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, ¿cierto? Que es donde él dice, amen a sus enemigos. Y recordemos, Jorge Iván, que el sermón de las bienaventuranzas, que es el sermón de la montaña, ¿cierto? Que es el sermón de la montaña. Hay muchos sermones hermosos. Mahatma Gandhi, hablando del perdón, él no fue vengativo. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Tengo un sueño, Nelson Mandela, Jesús. Sabes que el sermón, para los estudiosos de los sermones, el sermón que cualquier orador reconoce desde la historia, desde la sociología, desde la lingüística, desde el derecho, es el sermón de la montaña. Es el sermón de la montaña. Si conseguimos un libro que dice los mejores sermones de la humanidad, el primero es el sermón de la montaña, no reconocido por nosotros los cristianos, reconocido desde muchas perspectivas. Imagínate. Es que es bellísimo, es bellísimo. Bueno. Entonces, a ver, pues que yo no quiero olvidar unas cositas aquí porque me parece muy, muy importante. Nos estabas hablando que el castigo, sí. ¿cierto? Y Bueno, entonces mira que demos ya una pistita a los maestros y a los que lo prometí hace 12 minutos. Mira, cuando a mí en una institución educativa me ponen en un examen 2, ya tenga su examen 2, por Iván. ¿Y cómo que hago yo? No, 2, ya. Hay reparación, hay aprendizaje, fue útil. Ojo, el Estado tiene la obligación, de educar en cuanto a lo que tenga que ver con la venganza, con el resarcimiento del daño, a educar a su pueblo, a hacer una sanción ejemplarizante, que le dé ejemplo a los otros. Parece que por eso sigue existiendo escrita la pena de muerte en 70 y pico de países, dentro de los 190 o 210 países que tenemos, que lo hacen un poco dizque para asustar, como ejemplificante. Y lo tercero, tiene que parar la sed de venganza. Respecto al derecho, tiene que hacer estas tres cosas: cesar la sed de venganza, quede tranquilo, no más, ya estuvo, ya hubo un resarcimiento, ¿cierto? Ejemplarizante para todos sus ciudadanos, todos los miembros de esa sociedad, y educarlos, ¿sí? Entonces, te entrego el examen, saco 2. Justicia, verdad, reparación, reconstrucción. La historia de la humanidad es la historia de la redención, de la salvación, de la reconstrucción. Esa es la historia de la humanidad, Jorge Iván, y tú bien nos lo dices en la palabra, cuando nos predicas, ¿sí? Y de muchas religiones. Lo que pasa es que a nosotros, por ejemplo, ahora nos asustan cosas que está viviendo el Islam, pero porque estamos al revés. Hegel dice que la historia es pendular, que cuando unas sociedades están en un momento, otras están en otro momento. Resulta que el Islam en este momento está en la época oscura que tuvo la Iglesia, en el oscurantismo de las cruzadas. Ahora el Islam está así, pero cuando nosotros los cristianos estábamos en la época de las cruzadas, era el esplendor y todo el luminismo, la época luminosa del Islam. Estamos pues al revés, entonces estamos asustados, pero ellos también se tuvieron que haber asustado con nosotros cuando hicimos eso, ¿sí? Dime qué reparación, qué aprendizaje hay si yo te entrego un examen con el 2. ¿Tú estás aprendiendo? No. O sea, ¿cuál sería la reparación? Que yo te dijera,
Pues consigue el 5, revisa qué tienes tú mismo, que esa es la postura del constructivismo de Jean Piaget, de ese grande de Ginebra, grandísimo, la psicología constructivista, el estructuralismo de Jean Piaget, etcétera, etcétera. Entonces, pues revisa, repara esos ejercicios, arregla esos ejercicios para que puedas alcanzar el 5 o el 4, pero no, te conforma a eso. Eso es venganza, eso es una venganza. No es una venganza, sí. El niño que derramó la sopa no va donde la abuelita. ¿Qué tiene que ver no ir donde la abuelita con derramar una sopa? Mira, la derramó por grosero o la derramó por accidente. Entonces aquí hay un texto para recomendar que se llama, ahorita para que aparezca aquí, se llama La autonomía como fin de la educación, de Constance Camille, se escribe Constance Camille. Se basa en la génesis de la moral o en el juicio moral del niño, traducido cualquiera de las dos formas, de Piaget e Inelder. En ese texto, la autonomía como fin de la educación, en las 6 primeras páginas, no hay que leerse tranquilo, sino esas 6 primeras paginitas, habla de las sanciones por reciprocidad, diferente al castigo. Entonces volvamos, ya en Hammurabi, ya desde hace 300 años se tiene claro, desde Hobbes para acá, estos 400 años que han sido mucho de trabajo de la filosofía política, del derecho penal, etcétera. Entonces se tiene la claridad, el castigo tiene que ser necesario y útil, que le sirva al que se ha salido de la sociedad para que vuelva a ella, porque es un miembro de la sociedad, ¿sí? Y que sea necesario porque realmente el daño está estipulado como daño, no un capricho, no, es que me ofendió, entonces yo soy una persona con baja autoestima y todo me ofende Jorge Iván, entonces yo de todo me tengo que vengar, ¿sí? Sí, permíteme, yo aclaro como las ideas y de pronto para nuestros contertulios también. A ver, cuando hablamos de venganza, la idea que tenemos inicialmente es devolver un mal, ¿cierto? O sea, yo respondo a un mal que me hicieron. Cobrarlo. Exacto, cobrando. No hablamos inicialmente de que sea proporcional, ¿cierto? Entonces, tú me hiciste un daño hablando mal de mí, entonces yo voy a hablar mal de ti. Sí. A veces es eso, pero a veces incluso puede ser algo mucho más fuerte, sí. ¿Cierto? Así entendía la venganza, así hemos entendido, sí. O entendía yo la venganza. Sí. Lo que te he entendido de tu intervención es que la venganza entonces hace también referencia a ese castigo que tienes frente a una... Sino que desde el código de Hammurabi la venganza queda prohibida. Y de lo que empezamos a hablar es de castigos más bien llamados sanciones por reciprocidad, de acuerdo al daño, con una cierta legalidad estipulada por una sociedad y se le priva al individuo, él solo no puede vengar. Lo que hace la sociedad es sancionar y define qué es sanción y define qué es daño, define la proporción, porque incluso en general vengamos repetidas veces hasta que veamos la destrucción del otro. Es que no quedo tranquilo sino hasta que vea la destrucción del otro. Debes escuchar historias horribles de parejas. Por eso la semana pasada también nos extrañábamos tú y yo de decir, pero cómo esa frase del amor al odio no hay sino un paso, y que uno podía amar y terminar odiando, y el odio, pues la venganza, que es una forma de odio, y yo quedar enganchado a mi marido. Bueno, yo a veces tengo unos razonamientos como muy simples, así como el sentido común del libro que vamos a recomendar, muy simples, y yo digo, qué bobada, si uno estaba viviendo mal en el matrimonio, uno se va a divorciar para seguir viviendo más mal, uno se divorcia para vivir bien. ¿Con quién? Con ese con el que estaba viviendo mal, con ese con el que tiene que seguir tratando porque tiene una empresa, porque tiene unos dineros no repartidos o porque tiene hijos. ¿Cómo se va a divorciar uno para vivir más mal? Entonces quédese viviendo como estaba, pero quedan vinculados a lo otro, porque dijimos que en el odio, el odiado se hace más daño porque queda vinculado al otro, y por eso recordamos la frase de Nietzsche, la mejor venganza es el olvido, y recordémosla hoy, la mejor venganza es el olvido, o sea, ni sé qué hiciste tú en mi vida, o sea, ya, te perdoné. Exacto, o sea, la venganza también es como ir guardando algo ahí en el corazón, pues, o más bien, el que tiene un deseo de venganza. Pues sí tiene corazón. Exacto. Sí tiene corazón. Que es lo triste, o sea, yo digo algo que me hiciste hace rato, pero lo albergo y dejo que se vaya enquistando, incluso ahí
hasta que no me puedo desquitar, también nosotros utilizamos una palabra, que me desquito contigo por lo que me hiciste. Sí. Claro, el que sufre es la persona que tiene ese dolor ahí en su corazón. Esa persona está sufriendo. Esa sed no es como la sed hermosa de Santa Laura. Qué sed tan hermosa la de Santa Laura, recordémosla ahora, ¿cierto? La sed, que yo tenga sed de almas y que no sacie mi sed de ti, que no sacie mi sed de ti. La sed del vengativo no para. Ya, imagínate, las antiguas sociedades de Mesopotamia lo sabían. Entonces, una obligación del Estado era saciar esa sed, parar esa sed, ya, tranquilo, ya la sociedad hizo por usted lo que tenía que hacer, ya está reparado, ya está en la cárcel, ya se le cobró la multa, ya se le puso a hacer el curso, ya se le dijo que le devolviera a usted, ya se limpió su nombre, ya, pero la sociedad lo hizo, y es daño no porque usted diga que es un daño, usted está diciendo que es daño porque usted es una persona con muy baja autoestima, o muy susceptible, o muy problemática. Vea, ya nosotros, antes de que eso pasara, habíamos escrito aquí en estas tablas que daño es esto, 200 y pico de reglas tenían los de Hammurabi, ¿cuántas los judíos? 600 y pico. Bueno, lo reemplaza Jesús de manera muy sabia. Recuérdanos el primero y segundo mandamiento, por favor, porque nos queda muy bien. La ley es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Ese es el mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Sí, no, lo que te iba a preguntar es, a ver, porque esto es muy interesante, yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero sí quiero hacer un énfasis ya en la práctica. A ver, nosotros vivimos en una sociedad ávida, digámoslo así, de venganza, ¿cierto? ¿Ávida en qué sentido? O más bien, con mucha sed de venganza de las personas por tanto sufrimiento. Entonces, planteando situaciones concretas o reales, una de las causas más grandes de violencia en nuestro país, hablo pues Colombia, y obviamente en otras personas, otros contertulios también lo entenderán, es que tú me mataste a mi hijo, o me mataste a mi hermano, o me mataste, y yo busco la manera de cobrarte eso que hiciste. O sea, hablo de, por ejemplo, de hermanos pequeños quienes matan a sus hijos grandes, a sus hermanos mayores, perdón, o a alguien que le matan a su hijo. Entonces siempre es buscando como la manera de vengarse. Ante esas personas, uno dice, pues, primero la invitación que nos están haciendo ahora, y creo que hacia allá debemos apuntar, es a la restauración, porque nosotros lo primero que decimos es que pague lo que hizo. Esa es como la expresión más común, pero ese pague lo que hizo no está buscando una restauración del ser humano, ¿cierto? Lo que tú nos planteas es que se busque que el ser humano se restaure, ¿sí? Yo creo que ahí es un tema complejo y toca fibras. Cuando hablamos de violencia, lo mismo podrá decir una pareja, una persona que dice, es que me fue infiel, entonces yo me voy a vengar de lo que él me hizo. Como, por ejemplo, uno decir, deseo que mi pareja se restaure, ¿cómo hacerlo? O sea, quedan muchas preguntas ahí, no sé si... Contestémoslas, geniales, pero contestémoslas ya, Jorge Iván, así brevemente. Mira, no habíamos dicho que el amor es celebro que existas, pues celebro que existas viviendo con otro de ese tamaño, ser capaz uno de decir, pues esto no funcionó, y entonces yo amo, no que amamos es porque es, no por lo que es, ya no es mi pareja. Pues es una respuesta muy atrevida, pero ¿qué hacemos? Así es la filosofía, o sea, no vamos a dar aquí pastillitas ni calmantes, ¿no? Yo en lo que quiero llamar la atención es porque si a ti te ponen a hablar, Jorge Iván, de venganza desde el cristianismo, yo sé que tú tienes ya y nos das 2 horas de conferencia sobre venganza y perdón. Yo quiero que los contertulios focalicen, destaquen, que es que siempre pertenecemos a una sociedad y que desde hace 4.500 años, y si soy inexacta, entonces desde hace 3.700 años, el ser humano renunció a la venganza individual y le entregó eso a la sociedad. Y Jorge Iván, nosotros todos pertenecemos a una sociedad, mínimo, pertenece a la sociedad de su familia, que tiene unos códigos, entonces es su familia en pleno la que decide qué hacer con ese muchachito, con el hermanito, ¿sí? Es la sociedad de su código moral, pertenecemos a una religión o a un cierto tipo de creencias, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos extraña? O sea, incluso desde el cristianismo se habla muy claro de que no hay venganza, lo que hay es perdón.
cuando decíamos siento un fresquito, yo pienso que Teresa, Santa Teresa, que además la tenemos aquí atrás en este momento, no sé si se alcanza a ver la foto de ella en este set de hoy, dice la verdad, perece pero no, padece pero no perece. Jorge Iván, si nosotros pertenecemos a ciertas culturas, a ciertas creencias, con un Dios, sin un Dios, con el hombre como medida de todas las cosas, el ateísmo antropológico de Feuerbach, el hombre es lo superior, el hombre es la medida de sí mismo, lo que sea, pues siempre creemos en lo mejor. ¿Por qué no vamos a pensar que cosechamos lo que sembramos, que al final la verdad se sabrá, que vamos a estar ahí como en el cuento de la cigarra, como en el cuento de la gallina a la que no le ayudan a hacer el pastelito, este cuento infantil, y finalmente comen nada más los que le ayudaron a hacer el pastelito? Sí, nosotros vamos a ver un equilibrio en la vida de los otros. También lo habíamos mencionado en Montaigne, en ese primer Montaigne de los 30 años, cómo he de morir, cómo he de vivir para morir como merezco. Finalmente lo que importa es el yo. O sea, lo que importa es yo cómo voy a morir y voy a gastar mi vida en esa venganza. Tenemos que saber, es que está prohibido por toda sociedad desde el código de Hammurabi, la venganza de Hammurabi. No hay venganza. Es una cosa por fuera, es una cosa antisocial, es una cosa enferma. No puede haber venganza, que es la aniquilación del otro. Y la aniquilación del otro es matar al otro y está prohibida. No hay pena de muerte, está prohibida porque no le podemos quitar la muerte al otro, ¿sí? Claro, aparte es alimentar algo que, como tú lo estás diciendo, que no me hace bien a mí para nada, sí. Pues y obviamente tampoco le hará a la otra persona. ¿Para qué vamos a seguir cultivando esos sentimientos, esos deseos de hacerle mal al Bueno, otro? entonces mira que tú desde la teología, tú nos podrías dar en este momento una conferencia sobre venganza y perdón. Lo que quiero resaltar aquí es novedoso para muchos contertulios, porque además están por fuera de Colombia, es como el perdón aparece como una categoría de la filosofía política aquí en Colombia, con la justicia transicional. Yo no voy a hablar, o sea, aquí no tenemos que mencionar a nuestros anteriores presidentes, ni al actual, ni tú de quién eres, no. Nosotros tenemos que tener la capacidad de hablar de esto sin sectorizarnos como lo hemos hecho. Este país está muy dividido como otros países, pero tenemos que ser capaces de hablar. Que aquí en Colombia entró como en ningún país a la justicia un concepto que era moral, y entró y se hizo un concepto jurídico que es el perdón. Eso es nuevo. Eso es nuevo, este país está dando ejemplo de eso. No estoy, si últimamente se le ha criticado que si ese premio Nobel, este presidente, no voy a mencionar, no quiero mencionar los nombres, todos los contertulios pueden buscar cuáles son nuestros últimos presidentes y dónde está la separación de este país de nosotros como ciudadanos, etcétera, pero hasta ese premio Nobel ya se está discutiendo, etcétera. Entonces, el perdón entra como una categoría política. ¿Y quién entró de eso? Colombia. Este país entró de esa categoría política hace muy pocos años. ¿Sí? El perdón como qué, o sea, Hobbes ya lo había mencionado, Hannah Arendt, es que esas palabras me suenan dulces, a ti no te suenan dulces, Jorge Iván. Nunca más y un nuevo comienzo. Creamos en un futuro tuyo y mío, Jorge Iván, sigamos juntos, pero nunca más, y démonos un nuevo comienzo. Creemos en el futuro, ese es el perdón, que va a haber reparación y que tú eres otro, Obviamente no puede haber perdón, ¿cuándo? Porque en estos días alguien me decía, yo no odio a la gente, un contertulio que había escuchado al café, yo no odio a la gente, pero yo a la gente la elimino de mi vida. Yo lo que pienso es que esta persona que me comentó eso, tal vez ha calculado, puede ser para bien, puede ser para mal, uno hace un cálculo en las relaciones y dice, de todo modo no hay futuro con esta persona. Entonces también, Jorge Iván, yo me tengo que cuidar, no necesariamente, es decir, yo no me voy a vengar, pero no creo que haya posibilidad de restablecer una relación a futuro contigo. Entonces dejemos aquí, pero no quedo pegado contigo a través del rencor o del odio, sino dejamos aquí. Yo no vuelvo a ver a esa persona. ¿Qué pasó? ¿La odias? No, yo no la odio, pero no creo que haya posibilidades de que podamos tener otra relación empresarial, laboral, comercial, afectiva, amorosa, etcétera, ¿cierto? Pero mira que el perdón es creer en ese futuro, ¿sí? Sino definitivamente y muchos beneficios podemos hablar nosotros del perdón, como tú dices. Creo que podemos apuntarle a eso, lo decíamos al inicio, la venganza no es buena, ¿cierto? Mata el alma, la envenena, no nos lleva a ningún bien, ¿cierto? No nos trae ningún bien.
Y yo creo que cuando hablemos de venganza, hablemoslo más bien en positivo, o sea, déjala a un lado y ábrete al perdón, ¿cierto? Sí. Es lo que nos estás invitando y también que sea como una conclusión de este café, ¿cierto? Sí. Que no sea como ese deseo de mal por mal hacia el otro, sino al mal hace el bien. Recordemos, Jorge Iván, yo sé que estamos como cerrando, siento por tu mirada, sí, ya. que estamos cerrando. En Colombia también muchos contertulios nos vieron porque nosotros también vimos la visita del Papa Francisco, pues que llama la atención a creyentes y no creyentes, la visita que hizo a Colombia hace 3 años, ¿fue que? 2017. 2017, sí. Entonces hace 3 años, cuando Pastora, ¿recuerdas el apellido de Pastora? Una mujer, no, queridos contertulios, que atiende sin saberlo al que mató a su hijo. Lo atiende, le da posada, le da comida, el huésped reconoce la foto de su hijo y le dice quién es su hijo y le dice, yo fui el que lo maté, y ella lo sigue atendiendo, él está herido y lo sigue atendiendo. Cuando le pregunta, el Santo Padre le pregunta, ¿cómo hiciste? Y ella dice, Dios perdona en mí. Entonces muchos contertulios que no tienen que ser creyentes, hemos querido hacer siempre este café filosófico muy incluyente, muy laico, muchos contertulios que no son creyentes nos podrían decir, pues yo no creo en Dios, ¿cómo que Dios perdona en mí? Lo superior de ti perdona en ti, siempre hay un super Jorge Iván, una super Tita, siempre hay un ser elevado, que es la nobleza, pararse sobre los propios hombros de uno y responder no de la manera más baja, sino de la manera, uno se encarama encima de uno, responder como el mejor yo, esa es la nobleza, ese es el perdón, o sea, yo no soy capaz, pero super Tita sí es capaz, tú no eres capaz Jorge Iván, pero el super Jorge Iván, que anida en ti, sí es capaz. Así es, bueno, y hay que creer en eso, hay que creer en nosotros. Tita, bueno, no sé, se nos acabó el tiempo. Es muy sencillo, sí. El sentido común, me daba pena que no había traído nada japonés y la filosofía japonesa y china son incluso tan antiguas como la filosofía griega. Lo que pasa es que a nosotros nos afectó pues positivamente la griega, está más cercana a nosotros, pero qué rico leer algo de Oriente. Entonces Yoritomo Tashi, El sentido común, como es un libro del año 1200, él es uno de los 3 grandes estadistas de Japón y filósofo, pues entonces también se consigue en internet. Yo lo tengo en papel, pero el sentido común, que es el menos común de los sentidos, decía René Descartes, sí. ¿Cierto? Creo que la filosofía nos tiene que dar ese sentido común, y ya con todos los cafés filosóficos que llevamos y con ese despertar, me escribe una persona en estos días que quiere estudiar filosofía, no te contesto, Jorge Iván, una persona bellísima, un contertulio, y voy a hablar con él en estos 2 días para recomendarle dónde puede estudiar filosofía. Ya quieres estudiar filosofía, me pareció divino. El sentido común, y de Marta Nussbaum, las emociones políticas, porque este café pues hoy está muy político, pero mira qué subtítulo: ¿por qué el amor es importante para la justicia? De pronto cuando tú y yo hablamos del amor nos emocionamos mucho, le hemos invertido varios cafés a eso, pero es que pues Jorge Iván, es la simpleza de Jesús y de la vida, pues el amor, pues el ser es amar, decía Manuel Munier, pues tantas cosas de las que hablamos aquí problemáticas, y es sencillamente ame. Mire, Marta Nussbaum, estadounidense, no es creyente. Emociones políticas, porque el amor es importante para la justicia. Marta Nussbaum estuvo en Medellín hace poquito, le dieron el doctorado honoris causa a la Universidad de Antioquia. El amor nos lo enseña todo. Sí. Es bellísimo. Bueno, no es. Sí, es un con tema, esta música tan vengativa. Exacto, era un tema complejo. Sí. Esperamos que haya sido importante para ustedes, como lo ha sido para mí, ¿cierto? Muchas cosas, el resentimiento, bueno, empezamos con la envidia, resentimiento, venganza. Lo más importante de hablar de estas cosas es poder decir, no vale la pena alimentar esas cosas en nuestro corazón. Más bien, abrámonos a todo lo que nos hace bien, ¿sí? Y también es la filosofía, ¿no? Con esa sabiduría, saber vivir es eso, saber vivir es poder alimentar esas cosas que nos ayudan a crecer y a ser mejores. Cuando dice sabiduría, no quiero terminar. La venganza que se ve tan rastrera es porque es lo contrario a las 4 virtudes. Recordemos las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, sí, que además son una herencia de los griegos. Y las virtudes cardinales, pues que ya serían como laicas: la fortaleza, la prudencia,
la sabiduría y la templanza. Entonces, a la venganza se le ve tan mal, incluso ya los griegos, porque es contraria a eso. La persona está poseída, las pasiones en Spinoza, que ya lo había mencionado, la persona no es dueña de sí, no es una acción. No es una acción moral, es una pasión, está poseída por algo ajeno a sí mismo, o sea, está alienada, alien, extraño, extraterrestre, está enloquecida. Así es, bueno, a vivir con sabiduría entonces. Una feliz noche para todos. Nos encontramos el próximo viernes a las 7:30 por las redes sociales de Monticello. Una feliz semana. Gracias, contertulios, gracias Brasil e Inglaterra que se unieron a este café. Así es, a nuestros amigos peruanos, delicioso. Y sigan compartiendo, conversando sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Iván.